El repertorio de técnicas y habilidades de Luffy se ha ido incrementando poco a poco con el pasar del tiempo. Cuando lo conocimos, él ya usaba su habilidad Gomu Gomu para estirarse e inflarse de múltiples y muy originales maneras. Pero eso no era suficiente para los retos que la gran línea representaba. Es en la saga de Water 7 que Luffy añade nuevas técnicas a su arsenal. No solo aprende el Zoru, una de las 6 técnicas de la disciplina llamada Rokushiki, sino que además utiliza su fruta del diablo de 2 formas completamente nuevas. Una de ellas, el Gear Second, se aprovecha de la resistencia que le confiere la elasticidad a sus órganos internos, de forma que al bombear la sangre con mayor intensidad, puede incrementar su metabolismo, lo que se refleja en ataques más rápidos y poderosos. El Gear Third, por otra parte, es una forma especial de inflarse, en la que Luffy infla sus huesos y así puede incrementar el tamaño de sus extremidades para lograr ataques devastadores como si de un poderoso gigante se tratase. Durante Thriller Bark, incluso él combina estas 2 técnicas avanzadas en una sola, el Giganto Jet Shell contra el Shichibukai Moria. Personalmente me hubiera encantado ver más técnicas así, pero nos quedaremos con las ganas de verlas. Hasta este momento, exceptuando el Zoru, todas las técnicas de Luffy dependían exclusivamente del uso creativo de su fruta del diablo. Pero Oda ya nos había preparado el terreno presagiando poderes más allá, que Luffy dominaría eventualmente. El Haki se nos presentó tan pronto como en el capítulo 1 del manga de forma indirecta, y a lo largo de la historia, aquí y allá, Oda nos iba dando pequeños indicios de su utilidad. Nos mostró el mantra en Skypiea y previamente en la isla de Yaya. A través de Barba Negra nos explicó que Luffy tenía un alto nivel de Haki, aunque aún no sabíamos qué significaba eso. El Haki fue mostrado cada vez más veces hasta que al final del viaje de los Mugiwara por la primera parte de la gran línea, Rayleigh explica el Haki explícitamente, y entonces nos aseguramos que a partir de ese momento, Luffy elevaría su poder a otro nivel, permitiéndole desmayar a múltiples oponentes, golpear usuarios logia sin necesidad de encontrar sus debilidades específicas y predecir los próximos movimientos de sus adversarios. Pasamos al nuevo mundo y Luffy no solo usó el Haki tal y como pensábamos, sino que además lo combinó con su fruta del diablo, dando pie a técnicas especiales como el Red Hawk o el ya icónico Gear Fourth en sus diferentes versiones, Boundman, Tankman y Snakeman. Además, durante el arco de Wano logró dominar el Haki de armamento y el del Rey Conquistador al punto de replicar hazañas que ya habíamos visto antes, como golpear sin tocar al oponente o partir el cielo al cruzar ataques con otro usuario de Haki del Conquistador avanzado. Pero el Haki no es la única técnica presagiada desde hace mucho que Luffy dominó en épocas recientes. El concepto del despertar de una fruta del diablo se nos presentó en Impel Down, gracias a la observación de Crocodile sobre los guardias del sitio. Cada vez más usuarios despertados aparecían en la obra, en la forma de antagonistas directos de Luffy, que fue el caso de Katakuri y Doflamingo. Hacía mucho sentido esperar que por lo tanto Luffy dominaría esta técnica eventualmente, hecho que fue confirmado en el capítulo 1044, junto con la revelación de que Luffy en realidad era usuario de la fruta Zoan mitológica Hito Hito no Mi modelo Nika. Esta recapitulación sirve para darnos cuenta de que Oda nos fue mostrando de formas bastante indirectas al principio, pero cada vez más evidentes, los diversos power-ups que Luffy iría obteniendo conforme su aventura avanzara. Pero hay uno que aún no ha sido explorado con detalle, y es uno que creo que si Luffy llega a dominar realmente se consolidará como el ser más poderoso del mundo de One Piece, haciendo que Luffy lleve el Gear Fifth a niveles aún mayores de los que vimos al final de la batalla de Onigashima. El power-up del que estoy hablando es el Seimei Kikan. Primeramente quiero aclarar que creo que Luffy ya es capaz de utilizarlo, pero en el futuro de la historia realmente lo dominará al 100%, así como ha pasado ya con el Haki y con su fruta del diablo. Para quienes no lo conozcan, el Seimei Kikan es una técnica que explícitamente solo fue mencionada de manera breve durante el arco de Enies Lobby, y cuyos usuarios confirmados hasta ahora son solamente Rob Lucci y Kumadori. Es una técnica que permite controlar conscientemente cada parte del cuerpo. Según explica Kumadori, desde cada uno de los cabellos de la cabeza, pasando por los órganos internos hasta la punta de los dedos de los pies. Esta técnica es la que permitía a Kumadori usar su cabello como arma. Además, a Rob Lucci le servía para modificar la masa corporal de su forma híbrida,
convirtiéndose en un ser más delgado y compacto que puede moverse con mayor rapidez y posee mayor capacidad de evasión. Cuando Kumadori le explica la técnica a Chopper en el capítulo 406 del manga titulado precisamente Seimeikikan, él remarca que alguna vez leyó sobre una habilidad parecida llamada Biofeedback. El hecho de que Chopper supiera de la técnica por sus estudios, aunado a la técnica de Rob Lucci con la capacidad de modificar su forma híbrida de fruta del diablo, me hace cuestionarme si Chopper de alguna manera habrá empleado ese conocimiento en la creación de la Rumble Ball. El control del cuerpo, ya sea voluntaria o involuntariamente, se ha visto de formas sutiles en la historia, fuera del arco de Enies Lobby, y podría explicar algunas técnicas interesantes. Por ejemplo, la capacidad de Fukurokuyu de manipular a voluntad sus lóbulos de las orejas parece ser, sin lugar a duda, una aplicación del Seimeikikan, y por lo tanto la disciplina conocida en Wano como ninjutsu podría incorporar aspectos de esta habilidad entre sus técnicas. Además, gracias al virus Ice Oni de Queen, Hyogoro pudo desbloquear su potencial interno y transformar su cuerpo, asemejando la forma que tenía hace más de 20 años. Aunque esto fue involuntario y efecto de un virus, cabe la posibilidad de que Hyogoro pueda comenzar a transformarse voluntariamente si es que llega a dominar el Seimeikikan, lo cual veo posible, pues después de todo él es un usuario avanzado de Haki y por lo tanto un peleador excepcional. Incluso las hermanas de Hancock, Sandersonia y Marigold, durante el arco de Amazon Lily mostraron un dominio particular de su cabello con las técnicas Yamata no Orochi y Salamander, que más que una propiedad de sus frutas Zoan, parecería una aplicación del Seimeikikan por su similitud con la técnica de Kumadori, que también hace uso del cabello. Así como el haki de armamento avanzado que eventualmente Luffy aprendería se nos mostró por primera vez en Sentomaru y luego con Rayleigh, pero posterior a eso no se volvió a hacer mención de él, el Seimeikikan podría ser la nueva técnica que Luffy dominará. El despertar de una fruta del diablo ha sido descrito como la capacidad del cuerpo y la mente de aprovechar al máximo la habilidad de la fruta. Esto es similar al Seimeikikan en el sentido de que involucra una conciencia plena del cuerpo y la capacidad de desbloquear un nivel de control completamente nuevo y avanzado. Tengo la opinión de que usar el Seimeikikan en cierto grado, siendo al mismo tiempo usuario de fruta del diablo, puede ocasionar el despertar de la habilidad de la fruta. Y un punto importante para creer eso es el siguiente: la frase Seimeikikan, así como está escrita en el manga, en español puede ser traducida como volver a la vida, regreso a la vida o renacimiento. Es una teoría popular que para despertar una fruta del diablo, el usuario debe estar al borde de la muerte, hecho que al menos con Luffy es verdadero. ¿No sería lógico, entonces, que una técnica llamada volver a la vida estuvo involucrada en el despertar de la fruta de Luffy y tal vez de muchos otros de los usuarios despertados confirmados? Kumadori menciona que para adquirir el Seimeikikan se debe realizar un entrenamiento especial, relacionado a la meditación y la comprensión del entorno. 1 milenio en el mar, 1 milenio en las montañas, inhalando el viento, absorbiendo la niebla. Viví como ermitaño y completé mi entrenamiento y así dominé el Seimeikikan. Pero otra forma de adquirir este nivel de conciencia podría ser a través de literalmente estar al borde de la muerte y renacer, lo cual llevaría, si se es una persona cualquiera, a adquirir un dominio especial del cuerpo y si se es usuario de fruta, a despertarla. Y como dato curioso, de hecho la transformación de Hyogoro ocurrió justo cuando, tomando el virus, estuvo a punto de morir. Pero así como el haki, se puede aprender a usar armamento, observación, incluso el color del conquistador. Pero eso no significa que se sepa usar al nivel máximo. Cada aspecto del haki tiene formas más avanzadas, y por lo tanto, aunque creo que Luffy ha despertado junto con su fruta la capacidad de usar el Seimeikikan, creo que aún puede aprender más y alcanzar un dominio total sobre su cuerpo. Pero el cuerpo de Luffy no es uno cualquiera, es el usuario de la fruta de Nika, el poder más libre de todos los mares. Combinado con una capacidad completa de controlar cada centímetro de su cuerpo, Luffy podría hacer prácticamente lo que sea, adquirir la forma que él quiera, de objetos, animales y prácticamente lo que se le ocurra. Luffy siempre ha nombrado a sus técnicas inspirado en objetos o animales. Sus primeras técnicas recibían el nombre de pistolas, látigos, cohetes y globos. Luego, con su segunda y tercera marcha, usó la palabra jet y gigant para diferenciarlas de sus ataques normales, y después comenzó a usar animales para describirse, desde el Red Hawk hasta el King Kong Gun.
Pero ahora Luffy demostró que con su despertar no solo sus técnicas simulan lo que él quiere representar, sino que él se convierte tal cual en esos conceptos. Es por esto que creo que a través del Seimeikikan, combinado con su fruta del diablo, Luffy irá siendo capaz de cumplir todos esos sueños que reflejaba en sus técnicas. Y ahora no solo dará golpes y patadas que simulan un arma o un animal, sino que lo veremos transformarse tal cual en esos objetos y animales. Ya hemos visto, de hecho, que Luffy cambiaba visiblemente de forma al ser golpeado por Kaido, pero creo que también podrá hacerlo de forma voluntaria. Así que tal vez en el futuro veremos un Gatling Gun en el que Luffy realmente cree muchos brazos y no sea solo la ilusión ocasionada por la velocidad. O veremos a Luffy convertido en elefante, halcón, serpiente y demás animales que ha usado para nombrar sus técnicas en el pasado. Al final del día estoy consciente de que el poder definitivo es el Haki, pero un dominio así de la fruta del diablo sin duda sería una enorme ventaja para Luffy. Además, a Oda le encanta dibujar cosas locas, y le encanta dibujar animales, así que lo imagino perfectamente queriendo dibujar a Luffy con forma de animales y objetos. Si Luffy aprenderá a este nivel avanzado de manipulación de su propio cuerpo de forma independiente, o si tendrá algún maestro en arcos posteriores, es algo que solo el tiempo nos dirá. Pero así como el Haki y el despertar de fruta fueron solo un concepto insinuado levemente en el pasado, y ahora son centrales en la escala de poder y en el repertorio de técnicas de Luffy, creo que el Seimeikikan también será predominante en el futuro de One Piece. Y quién sabe, tal vez incluso los demás Mugiwara también aprenderán a usarlo e incorporarlo en sus estilos de batalla. Si el despertar de una fruta del diablo Zoan y el Sulong tienen un mecanismo común de activación, entonces se hace cada vez más palpable la similitud entre el Sulong y el dios del sol Nika. No solo son ambas transformaciones, color blanco, sino que tienen ese patrón como de llamas etéreas. Además, la transformación de Luffy vino en la luna llena, y cuando en el manga se menciona el nombre real de la fruta, vemos la silueta de Luffy en la luna llena. Los kanjis de la palabra Sulong se leen león de la luna, y Luffy es un personaje altamente conectado con el león, desde su barco, el Thousand Sunny, hasta su risa, Shishi, que en japonés es la palabra para león. El capítulo donde Luffy despierta es de hecho el 1044, donde el número 44 se lee justamente Shishi, usando el sistema de juegos de palabras con números de Japón. Si me preguntan, el Gear Fifth se ve básicamente como se vería un humano en transformación Sulong. Y si nos vamos por la noción de que los humanos son minks, monos sin pelo, como se nos dijo en el arco de Zou, no hay razón alguna para que un humano no pudiera acceder a modo Sulong, al menos desde ese punto de vista. Pero es obvio que esto no es cierto. En One Piece los humanos convencionales no se vuelven Sulong, y si fueran Mink podrían usar el Electro y no pueden. Así que esto es de hecho una transformación relacionada exclusivamente a los Minks como tales. Además, hay otro asunto importante respecto a este posible vínculo entre Nika y el modo Sulong, pues el despertar de la fruta de Luffy no es solamente en apariencia y fuerza física. La fruta de Luffy lleva el nombre inventado de Gomu Gomu porque el usuario adquiere las propiedades elásticas y físicas en general de la goma elástica o caucho. Un Sulong no tan solo no tiene esa propiedad de goma, sino que tiene la que podríamos denominar que es la contraria, el electro. En One Piece y en concreto en la saga de Skypiea, vimos en la batalla con Enel que Luffy es el enemigo natural de este antagonista, porque es inmune a ataques eléctricos, y los Minks de forma normal y también en Sulong usan el electro como principal método de ataque. Esto crea un efecto temático interesante donde podríamos pensar que Luffy es como un anti-Sulong, un personaje que en apariencia es similar, quizá incluso idéntico a una transformación de ese tipo, pero con una propiedad que antagoniza directamente al electro. Es más, como les mencioné antes, Sulong en kanji significa león de la luna, mientras Nika representa al astro opuesto, al sol. Todavía hay más conexiones extrañas. El capítulo que muestra el primer Sulong, que fue Carrot en el arco de Whole Cake, es el 888 en el manga. No tan solo 888 es la mitad de 444, que como dije antes es la risa de Luffy, shi, sino que 888 se lee en juegos de palabras japoneses como jajaja,
que es una onomatopeya clásica de risa tanto en inglés como en español y en japonés también. Así que el Sulong podría tener relación no solo con la fruta de Nika, sino también con la idea del mismísimo Joy Boy. Zunisha fue Nakama de Joy Boy y es el que carga el país donde viven los Minks, el ducado Mokomo. Así que creo que nada de lo discutido anteriormente son rebuscaciones, sino pistas auténticas de algo que Oda nos quiere hacer ver. Pero ahora debemos preguntarnos, con toda esta información, ¿qué podemos decir de Nika? Mi primer impulso es decir que tal vez el dios del sol Nika fue en el pasado un mink león. Eso haría que la temática de león tenga sentido y por eso el despertar se ve así. Incluso la estatua de bronce que Luffy deseaba después de conseguir el oro de Skypiea se ve precisamente como un mink león si me preguntan. Pero hay múltiples fallos en esta lógica, porque para empezar el Gear 5 no tiene rasgo alguno de león. Además, si la fruta de Nika fuera una fruta de león, bueno, no sería Hito Hito, pero además Luffy tendría que haber parecido león desde su forma base, cosa que no fue así. Y además no tenemos conexión alguna con la capacidad de volverse de goma. Lo que tal vez sí podría ser es que el concepto de Nika es uno que abarca no solo a una raza, sino a muchas. Es decir, un dios híbrido que tiene características de múltiples individuos. Por eso parece Sulong, pero a la vez humano. Recordemos que los Minks son hermanos jurados de los Kozuki desde tiempos antiguos y quizá Nika fue un símbolo de hermandad entre los humanos de Wano y los Minks y tal vez algunas otras tribus. Japón lleva en su bandera al sol y se conocen como el país del sol naciente, así que un dios del sol en un manga japonés me parece que tiene sentido que esté relacionado a Wano. Es sorprendente cómo un nombre, una silueta y un concepto nos ha dado tanto de qué hablar. Pero el nombre Nika lo escuchamos hace mucho tiempo ya, mucho antes del capítulo 1018. Aaron Quillano me escribió un comentario que dice así: Nika es una de las sirenas quintillizas. Al parecer nadie toca ese dato en todos los videos que he visto sobre Nika. Y es cierto, las sirenas quintillizas Medaka que aparecieron durante el arco de la isla Gyojin son unas pequeñas niñas que aparecieron como un elemento cómico y cuyo rasgo distintivo es que las 5 respondían con frases diferentes. Se llaman Ichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatu. Y la broma está en que en japonés Ichi es 1, Ni es 2, San es 3, Yon es 4 y cuando esperaríamos que la quinta hermana se llamara Goka, donde Go es 5, nos dicen de forma graciosa que en realidad es Yonkatu. Por supuesto, teorizar sobre el dios del sol Nika basado en estas alegres quintillizas es ridículo, ¿verdad? Bueno, cuando leí el comentario de Aaron también lo pensé de primera intención, pero entonces recordé algo. Podríamos estar aquí ante una de las mayores troleadas de Oda de toda la historia. Déjenme explicarme. Muchas teorías serias sobre el dios del sol Nika han apuntado a una escena de Skypiea, capítulo 287 del manga específicamente, cuando la hija del guerrero Kalgara estuvo a punto de ser sacrificada a Kashigami, una enorme serpiente que los Shandians consideraban una deidad, para liberar a su pueblo de la enfermedad de árbol que los estaba asolando en ese momento. En la invocación se menciona: oh dios del sol, dios de la lluvia, dios del bosque, dios de la tierra. Y la escena a épocas recientes es relevante, por supuesto, porque menciona al dios del sol. Pero si realmente creemos que Nika está involucrado en esta escena, entonces deberían existir los otros 3, los dioses de la lluvia, bosque y tierra, ¿no? Y solo por diversión, si le asignamos un color a cada elemento, la lluvia sería azul, el sol sería rojo, el bosque sería verde y la tierra café. ¿Por qué menciono esto? Bueno, ahora vamos con las sirenas quintillizas. Resulta que cada una tiene un patrón de rayas de distinto color en su cola, y Nika tiene nada más y nada menos que el color rojo, y las demás: Ichika tiene el patrón verde, Sanka el azul, Yonka el café, los 4 colores representativos de las deidades de Shandora. ¿A qué quiero llegar con tanta ridiculez? Seguramente te estarás preguntando. Bueno, podría ser que estas sirenas hayan sido nombradas en honor a las 4 grandes deidades, es decir,
no solo existió Nika en el pasado, sino que este personaje era parte de un cuarteto: el dios del bosque Ichika, dios del sol Nika, dios de la lluvia Sanka y dios de la tierra Yonka. Las quintillizas fueron llamadas en su honor. Pero oigan, son 5 quintillizas. Claro, ¿y cómo se llama la quinta? Yonka-tu, porque eran 4 deidades, no 5. No existe un dios Goka. Y por eso es que a la hora de nombrarlas, tenemos que a la quinta, al ser una extra por decirlo así, le pusieron Yonka-tu. Sí, estoy sugiriendo que Oda pudo haber estado escondiendo aquí, en este pequeño chiste, uno de los más grandes secretos de One Piece. Voy a profundizar un poco más en esto. Resulta que tanto Nika, el dios del sol, como Nika, la sirena, están escritos exactamente igual en japonés, utilizando katakana. Tenemos la sílaba ni y la otra sílaba ka. Si lo quisiéramos traducir de una forma burda, diríamos que esto significa el segundo ka. Y chica es, por ejemplo, el primer ka, y así sucesivamente. La cosa se pone interesante. Si estás familiarizado con Yu-Gi-Oh!, o mejor aún con la historia egipcia, conocerás que en la religión egipcia antigua hay 3 elementos en el concepto del alma: el Ka, el Ba y el Ak. De forma simple, el Ka representa la fuerza vital de una persona, el Ba es la personalidad y el Ak corresponde al intelecto. Aunado a esto, la sílaba en katakana para Ka se parece mucho al kanji para chikara, que significa poder. Esto podría no representar nada, pero también podría ser un recurso de Oda para esconder el concepto de los 4 dioses. Es decir, si la sílaba Ka significa un poder, una fuerza vital o algo así, tendríamos que de Ichika a Yonka el significado sería el primer poder, el segundo poder, y así sucesivamente. Si todo esto es cierto, esto podría significar que Nika es parte de un cuarteto de personas excepcionales del pasado, que pudieron haber o no sido hermanos, pero que datan desde los tiempos más prósperos de la ciudad dorada Shandora, y cuyos mitos de alguna manera han trascendido de forma que siglos después, en la isla Gyojin, alguien utilizara de inspiración tales nombres para llamar a las hermanas Medaka. Ahora que sabemos que Luffy tiene la atípica Hito Hito no Mi modelo Nika, nos surgen muchas preguntas. ¿Quién era Nika? ¿Por qué Oda inventó un dios para esta fruta cuando todas las demás mitológicas son basadas en mitos del mundo real, principalmente de Japón? Porque por más que uno quiera encasillar a Nika en una deidad real, lo cierto es que en todos los casos resulta forzado, y vamos a ser sinceros. No existe en ninguna mitología un dios con el cabello de fuego relacionado al sol que se comporte como una caricatura de mediados del siglo XX y que encima se llame Nika, todo junto. A estas alturas creo que todos estaremos convencidos de que Skypiea es uno de los arcos más importantes en cuanto al tema de Nika se refiere, pues la cantidad de alusiones y referencias de Skypiea que terminarían siendo relevantes en torno al dios del sol son demasiadas. Empezamos con el hecho de que el dios del sol se menciona tal cual en el capítulo 287 del manga, cuando en el flashback de Noland la gente de Shandora intentaba ofrecer como sacrificio a la hija de Calgara a la serpiente Kashigami para liberarse de la fiebre de árbol. Al invocar a la serpiente, la llaman como dios del sol, pero también dios de la lluvia, dios del bosque y dios de la tierra, lo cual nos ha llevado a creer que así como Nika había más dioses. El capítulo 297 llamado Rezo a la Tierra nos muestra cómo Luffy es capaz de detener el ataque devastador que en él lanzó con el objetivo de destruir Upper Yard. Cuando todo estaba perdido, la gente solo podía rezar a Dios porque los rescatara, pero fue Luffy quien lo hizo, gritando Hareru, que puede traducirse como que se vuelva soleado o que salga el sol, lo cual acentúa más las referencias al dios del sol. No solo eso, el sonido del corazón de Luffy, los tambores de la liberación, se escucharon tal cual durante el capítulo 300, donde además, dicho sea de paso, se muestra una silueta de Luffy muy parecida a la que vimos cuando Hushu nos presentó el concepto de Nika. Y además, al vencer Luffy a Enel y sonar la gran campana dorada, la sombra que proyecta en el cielo y que Cricket observa desde Yaya tiene una posición muy similar a la que Luffy asumió al ser presentado en su modo final, el Gear Fifth. La escena final del capítulo 279 nos muestra a Nami declarando que Enel no pudo haberlo esperado, pero Luffy, al ser de goma, es el único enemigo natural de Enel. Ahora que sabemos que a los D se les conoce como los enemigos naturales de Dios, y como ahora sabemos también que Luffy siendo de goma está relacionado a Nika, creo que en el futuro veremos una escena exactamente igual, pero con algún personaje distinto en donde Luffy se alzará de nuevo
como el enemigo natural de Dios. Uno de los elementos predominantes durante la saga de Skypiea es la historia de Noland el Mentiroso, la cual es conocida por casi todos los habitantes del North Blue, pues es un cuento para niños bastante antiguo, pero que resultó ser verdad, o al menos en parte, pues sabemos que Noland decía la verdad y el cuento está diseñado específicamente para desprestigiarlo, cosa que es bastante sospechosa y es tema de un video que hice en el pasado y te dejaré en la descripción si te interesa revisar. Esta vez lo que quiero llamar es la atención no a Noland, sino al cuento. Al hecho de que en One Piece hay historias que están registradas en la forma de cuentos para niños, siendo la de Noland un ejemplo de ello, pero también la historieta del periódico del Guerrero de Mar Zora, la cual tiene el objetivo de ensalzar los valores de la Marina, pues Zora es retratado justamente como un héroe de dicha organización. Pero si Skypiea es una saga llena de referencias a Nika, ¿no será que el mismo Nika es un personaje de historietas? No es tan descabellado si pensamos en que al despertar la fruta Hito Hito no Mi modelo Nika, el usuario se comporta como si fuera una caricatura. Dudo que un dios real tuviera tales propiedades y más bien lo que creo es que Nika, siendo un dios que Oda se sacó de la manga, es una pista de que en realidad Nika en efecto no era un personaje real, era el protagonista de una historieta del siglo vacío. Era un mito, sí, pero un mito diferente. Y esa historieta tenía un propósito. Así como en nuestro mundo los trabajos de ficción suelen no solo entretener, sino servir como un medio de crítica social y política, que en ocasiones sirven como estandarte para difundir los ideales de una nación o un grupo social. En One Piece, en el periodo previo al siglo vacío, había un clima hostil y de esclavitud en el mundo y Nika, el guerrero de la liberación, quien lleva felicidad a los esclavos, pudo ser una historia que se volvió popular entre las razas oprimidas del mundo. Sabemos que los Gyojin eran discriminados y usados como esclavos desde hace mucho, y no fue sino hasta hace 200 años que dejaron de ser considerados peces por el gobierno mundial, y no tenemos razón alguna para pensar que esto no era así hace más de 900 años también. Los Tontata de hecho nos contaron explícitamente que ellos eran esclavos de la familia Don Quijote en el periodo previo al siglo vacío. Sabiendo esto, es claro que la humanidad dominaba el mundo y usaba a las demás razas como mano de obra, sin importarle su bienestar. Joy Boy, quien es una figura predominante del siglo vacío, pudo ser la inspiración para el cómic de Nika, pero también existe la posibilidad de que el caso contrario fuera cierto, es decir, que Joy Boy también fuera un fan de las aventuras de Nika y usara esa inspiración para las acciones que realizó en el siglo vacío. Fisher Tiger fue un esclavo y después de eso decidió crear los Piratas del Sol. ¿Será esa una referencia a que Joy Boy también fue un esclavo que eventualmente se liberó y decidió llevar el mito del dios del sol Nika al mundo real? ¿Llevar al mundo al amanecer? Si Joy Boy también admiraba a Nika o pretendía llevar sus ideales al mundo, quién sabe, tal vez fue un poco más allá. Tal vez en algún momento Joy Boy decidió crear un parque temático inspirado en esas historias y esa es la teoría que quiero presentar hoy. Creo que uno de los objetivos de Joy Boy era crear un parque al cual llamaré por ahora Nikaland, y que su promesa con Poseidón fue la de llevar a todos los Gyojin a visitar dicho lugar. Suena loco, lo sé, pero pensemos un poco. Los Gyojin tienen una extraña fijación con dos cosas: contemplar la luz del sol y visitar el parque de diversiones Shabondi Park. Keimi soñaba con ir a ese lugar y vimos lo feliz que fue mientras subía a la rueda de la fortuna. Pero ella no es la única. Arlong, Hachi, Shu y Korobi todos soñaban con entrar al parque y se nos ha dicho que todos los niños Gyojin lo anhelan. Es tanto su deseo que Arlong fundó su propio Arlong Park en el East Blue, y este hecho se nos remarca durante el mismo arco de Shabondi. Al mismo tiempo, los Gyojin adultos sueñan con recibir la luz del sol proveniente de la superficie, e igual que Keimi en la Rueda de la Fortuna, podemos ver a Shirahoshi durante el arco del Reverie emocionarse enormemente y llorar de la felicidad por ver la inmensidad del mar y el sol naciente. Entonces, ¿qué tal si estos sueños son parte en realidad de una misma cosa? ¿Qué tal si el anhelo de más de 800 años de las razas Gyojin y Ningyo era visitar el parque de diversiones del dios del sol, Nikaland, y el Arca Noa era el medio por el cual serían llevados ahí? Al final, el plan fracasó y todo lo que queda en el presente es el arca, una carta de disculpa en la forma de un poneglyph y un sueño latente en el corazón de todo Gyojin. Quiero ver la luz del sol, quiero ir al parque de diversiones, pero en el presente ninguno sabe de dónde viene ese sueño ancestral. En línea con esta teoría, incluso podría ser que la isla final, Laugh Tale, sea el sitio donde iba a estar Nikaland, y el reino antiguo, cuyo nombre no puede ser pronunciado y es tan peligroso que Clover fue asesinado al intentar decirlo, sea justamente ese, Nikaland. Después de todo, ¿no fue el mismo gobierno quien le cambió el nombre a la Gomu Gomu no Mi para ocultar la referencia al dios del sol Nika, aunque en el presente nadie sabe de su existencia? Si vamos a la portada del capítulo 645, vemos que 2 años después de la visita de Luffy y compañía a Skypiea, fue fundado un parque de diversiones llamado Wagomuland, o la Tierra de las Ligas de Goma,
Por supuesto, esto sucedió pues la gente de Skypiea no conocía la goma y Usopp hizo algunos negocios cambiando ligas por dials que más tarde servirían para crear su arma Kabuto y el Climatact mejorado de Nami. A la entrada de Wagomuland vemos una estatua de Usopp y si lo pensamos bien se parece bastante a otra estatua que hemos visto en la historia, la de Kiros, una estatua que al inicio de Dressrosa estaba en el Coliseo, recordando a todos la existencia de la leyenda del gladiador más poderoso de la historia, una leyenda que nadie podía recordar. Así como en el presente nadie recuerda a Nika, la estatua del dios del sol podría estar en Laugh Tale, adornando la entrada de Nikaland. Y no es justamente Luffy quien en repetidas ocasiones ha mencionado que le gustaría tener una enorme estatua de bronce. En el capítulo 303, cuando Nami va a repartir el oro que robaron en Shandora, Luffy exclama que quiere una estatua de bronce. Uno hubiera esperado que quisiera mucha comida o algo así, pero no. Y Wagomuland podría ser la pista del por qué Luffy quiere esa estatua. Así como ahora sabemos que la Gomu Gomu no Mi es en realidad la fruta de Nika, Wagomuland podría ser un presagio de Nikaland. Se nos dijo que la receta del takoyaki de Hachi es una receta legendaria de hace mucho tiempo en el capítulo 496 del manga, y cualquiera que haya visto anime y mangas de festivales japoneses sabrá que hay puestos de comida y el takoyaki no puede faltar. ¿Será que incluso esta es una pista del proyecto de Nikaland? Y si te parece absurda la idea, recuerda lo que dije al inicio. Nika no era solo un cómic, Nikaland no es solo una feria, es un ideal, es la representación de la libertad, del sol, del sueño de los esclavos y las razas oprimidas del mundo de ser felices y vivir en paz. Nikaland es entonces la manifestación del sueño de muchos, una idea que no se pudo llevar a cabo y cuya construcción quedó sin terminar en algún lugar del mundo esperando a que alguien termine la promesa. La Hito Hito no Mi, mitológica modelo Nika, es el verdadero nombre de la fruta de Luffy. Personifica al llamado guerrero de la liberación y además es la fruta más ridícula del mundo según el Gorosei. Y bastó con unas cuantas viñetas para darnos cuenta que dicha fruta está inspirada en el estilo de animación de principios del siglo XX de caricaturas como Popeye, Félix el Gato y el mismo Mickey Mouse, estilo que dicho sea de paso es conocido como animación de manguera de goma. A causa de eso, en mi teoría anterior sugerí que Nika era un personaje de historietas en el mundo de One Piece, creado como símbolo de esperanza y de alivio para todos los esclavos del mundo, un icono de libertad y alegría para las razas oprimidas y que en el pasado Joy Boy se dio a la tarea de intentar crear un parque temático en su honor, Nikaland. Pero en esta ocasión quiero hablar de Big Mom y del arco Whole Cake, el cual tiene referencias importantes que apoyan la idea de la existencia de Nikaland, pero no solo eso, nos sugiere que Big Mom conocía la leyenda de Nika, al menos en parte, y la existencia de Nikaland, la cual a su vez la inspiró a crear su propio país, que curiosamente lleva un nombre similar, Totoland. Lo que salta a la vista es que los homies de Big Mom hacen posible que la ambientación de Totoland justamente parezca sacada de una caricatura de principios del siglo XX. Los diseños de árboles, montañas, flores y los mismos homies de Big Mom están inspirados sin lugar a dudas en este tipo de animaciones, por lo que no es descabellado pensar que si existían historietas con dicho estilo en One Piece, Big Mom las conoció en su infancia y tomó inspiración para la creación de sus homies. Siempre llamó mi atención que dos de los homies más poderosos de la Yonko, Prometheus y Zeus, llevan nombres de dioses griegos al igual que las armas ancestrales, pero ahora que sabemos que Nika es otro de los dioses en el mundo de One Piece, se establece un detalle interesante. El homie Prometheus, ¿no será una interpretación de Big Mom del dios del sol Nika? Después de todo, dicho homie es un sol. Pero no solo eso, su nombre Prometheus deriva de un dios benevolente y protector de los mortales que, en contra de Zeus en la mitología griega, ayudaba a la humanidad y fue quien precisamente les dio a conocer el fuego, un bien que se suponía que era solo para los dioses. Vimos a Madre Caramel crear un homie similar a Prometheus, al cual ella denominó Pandora, con el fin de apagar las llamas de la villa que ocasionó Big Mom. Cuando los que lo presenciaron dicen que hizo un milagro, ella responde que no fue ella, sino el dios del sol, fortaleciendo la conexión entre estos conceptos. Con esto quiero decir que es probable que Big Mom conociera en algún momento de su pasado las historias de Nika, probablemente siendo una niña, y esas historias fueron las que la orillaron no solo a la creación de sus homies, sino también al sueño de formar Totoland, una inspiración directa de Nikaland. Incluso la forma final de Big Mom, en la que su cabello se pone como de fuego, es algo similar a la apariencia de Nika. ¿Y dónde aprendió Big Mom esta información? ¿Cómo es que si el gobierno oculta tan celosamente
todo lo que tenga que ver con Nika, Big Mom lo aprendió tan fácil? La respuesta es demasiado simple. Ella pasó parte de su infancia en Elbaf, un país considerado el más poderoso en términos bélicos, al que el gobierno no se ha podido infiltrar. A Big Mom le tocó vivir en Elbaf justo en el momento del año en el que se celebraba el Festival del Solsticio de Invierno, una ceremonia en la que se honraba la muerte y renacimiento del sol y se ayunaba por 12 días en agradecimiento al dios del sol. No me sorprendería que a los niños del país de los gigantes les contaran la historia de Nika, una caricatura que plasma los ideales de libertad representados en la figura de un dios del sol. Fue por tanto en Elbaf que Big Mom aprendió de esta misteriosa deidad y sus aventuras. Por tanto, Totoland es una reinterpretación torcida del ideal de Nikaland de reunir a todas las razas en un solo sitio para así tener un momento de diversión pura. El homie Prometheus está inspirado en Nika y posiblemente Zeus y posteriormente Hera también estén inspirados en algún personaje de esa historia. Incluso, tal vez en el arma ancestral Urano. Napoleón fue creado posteriormente, pues cuando era niña solo la vemos con Zeus y Prometheus. Además, mientras era miembro de los Piratas Rocks, Big Mom no usaba a Napoleón, sino un sombrero ordinario. Así que no estoy seguro si Napoleón también fue creado pensando en la historieta de Nika. ¿Será que hasta el Queen Mama Chanter sea el intento de Big Mom de replicar el barco de guerra Plutón? Nika es color blanco. Es el resultado de un material reflejando toda la luz que le llega. Y Nika es el dios del sol. ¿Por qué? No tiene poderes solares, no emite calor, no es de plasma. ¿Por qué le dicen dios del sol? Bueno, curiosamente me parece que hasta ahora nunca hemos visto al Gear Fifth ser usado a pleno día, dándole el sol directamente. Esto podría ser simplemente porque las instancias de esta transformación son muy limitadas por el momento, pero pienso que quizá esto no es coincidencia. Imaginen que al recibir los rayos del sol, refleja toda la luz del sol que le llega. Esto lo haría brillar como nunca. Adoptaría una apariencia aún más mística, divina, que solo se manifiesta a la luz del sol directa. Creo que esa es precisamente la razón de que a Nika se le conocía como dios del sol.